mañana compartí ya el documento con los estudiantes que se habían logrado registrar hasta ese momento. En este paralelo se supone que son 25 estudiantes y solo 21 han registrado sus usuarios. Con esas personas que hasta la mañana se habían registrado, yo compartí el documento que vamos a tratar el día de hoy durante la clase, ¿ok? Es un documento de Replit, porque yo les decía que siempre iba a usar Replit para ir mostrando y explicando la clase. En general, casi todos han creado bien sus usuarios. Yo les había pedido que por favor usen su primer apellido, ¿ok? Entonces, si aquí, por ejemplo, Miguel puso Miguel Roth, entonces, ¿por qué les pido que pongan su primer nombre y su primer apellido? Porque cuando ustedes estén en el taller, yo voy a estar monitoreando sus documentos todo el tiempo. Si me piden ayuda en algún momento, que voy a buscar entre todos los estudiantes, el que me está pidiendo ayuda toma tiempo, y más si sus usuarios son incomprensibles, ¿ok? Entonces, por eso yo les pedí que sus usuarios sean el primer nombre y el primer apellido. Cuando termine este curso, ustedes pueden cambiar su usuario, crearse otra cuenta con otro correo, poner el usuario que les dé la gana, pero en este momento, en este curso, yo necesito que ustedes tengan usuarios que sean legibles, ¿ok? Bien, entonces, vamos a comenzar con la clase. No puede ser, cerrar las diapositivas. Bueno, PowerPoint. Ajá, por aquí están. Ok, además verán que no voy a poner las diapositivas en presentación todo el tiempo porque me está pasando, no sé por qué se queda congelado cuando lo pongo en vista de presentación y luego no puedo avanzar las diapositivas, entonces prefiero tenerlo así, que igual se ve y ya sé que sí puedo pasar de una diapositiva a otra, ¿ok? Bien, entonces para empezar, esta unidad número 2 se llama, repito, variables y tipos de datos. ¿Qué temas van a ser tratados o cuál es el contenido de esta unidad número 2? Bueno, en esta unidad hablaremos sobre, de hecho en esta clase, sobre tipos de datos, operadores lógicos y relacionales, cómo crear expresiones matemáticas, cómo realizar conversiones entre tipos de datos y también cómo hacer manejo, formato de entrada y salida. Luego en la siguiente clase aprenderemos sobre operaciones de cadenas de caracteres y también sobre operaciones con listas. ¿Ok? Ese es el contenido. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos de esta unidad, pues que ustedes aprendan a seleccionar los tipos de datos, que sepan a identificar también a qué tipos corresponden los datos que van a manipular sus programas, cómo trabajar con operadores lógicos, relacionales, y cómo escribir expresiones válidas en Python, ¿ok? Cómo utilizar sentencias de entrada, cómo manejar salida de los datos y darle formato también, cómo aplicar la precedencia de los operadores, cómo realizar operaciones booleanas, cómo usar funciones que ya existen en el lenguaje de programación, algunas funciones. De hecho, durante todo el curso estaremos aprendiendo siempre nuevas funcionalidades, pero bueno, aprenderemos algunas nuevas hoy. También a construir expresiones numéricas, aprenderán a aplicar funciones para generar números aleatorios, entre otras cosas más. ¿Ok? Dicho eso, entonces, entre lo que ustedes leyeron en el libro, se menciona que el elemento más importante de un programa son los datos. Si no existen datos o valores, como decía ahí, ¿verdad? Si no existen estos datos, el programa no puede funcionar. El programa siempre va a necesitar una fuente de entrada, un flujo de entrada con qué trabajar para poder realizar los determinados procesos y poder generar también una salida esperada, ¿ok? Entonces, si no tengo datos, ninguno de los otros pasos se puede llevar a cabo. Esos datos pueden provenir de diferentes fuentes, pueden ser generados artificialmente, pueden ser ingresados por el usuario, pueden ser generados de forma aleatoria, pueden ser leídos desde un archivo, pueden ser extraídos de una base de datos, pueden venir de sensores, pueden tener un sinnúmero de fuentes, ¿ok? Y nosotros empezaremos conociendo las formas más básicas de poder tomar datos de entrada para construir nuestros programas. Ahora, dado que un programa va a manipular datos y dado que el computador tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, el lenguaje de programación se encarga de clasificar estos datos de acuerdo a su naturaleza para poder identificar qué es lo que se puede hacer con ellos, ¿ok? Entonces, de ahí nacen los determinados tipos de datos. Es una forma de poder clasificar a los datos para identificar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido hacer con los datos de acuerdo a su naturaleza, como les decía. Existen diferentes tipos de datos. Estamos hablando de tres grandes grupos, los
como tales están los numéricos, que son los tipos de datos enteros y los tipos de datos flotantes. Hablamos de enteros de los números sin parte decimal y hablamos de los flotantes cuando son números reales. Una parte decimal, una parte entera, ¿verdad? Hablamos también de los tipos de datos que son las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres representan texto, ¿verdad? Y como tal van a tener bastantes funcionalidades que aprenderemos más adelante. ¿Qué nomás se puede hacer con esas cadenas? Lo aprenderán luego. Lo importante por ahora es que sepan que estas cadenas de caracteres se representan siempre con comillas simples o con comillas dobles, ¿ok? Y que por ahí en el texto también decía que para dar formato de salida yo puedo usar triples comillas para escribir texto en diferentes líneas, ¿verdad? Bueno, son sintaxis adicionales que ofrece el lenguaje de programación para poder hacer cosas de diferentes maneras, ¿ok? ¿Es importante que se los aprendan? Sí, es importante, es parte de aprender un nuevo lenguaje, ¿verdad? Entonces, también teníamos los tipos de datos lógicos, y en los tipos de datos lógicos hablamos solamente de esos bool, de esos tipos bool, que solamente pueden ser dos, true o false, son valores de verdad, ¿ok? Entonces, en estas tablitas de acá, de las diapositivas, yo les he resumido un poco de qué se tratan cada uno de esos tipos de datos. Los enteros, de dónde hasta dónde, los reales, de dónde hasta dónde, y los complejos, que aunque no los mencioné, también se clasifican como un tipo de datos, los complex, que son aquellos formados por una parte real y una parte imaginaria. ¿Ok? En el caso de estos números no los manejamos dentro del ámbito de este curso, pero que sepan que también existe ese tipo de datos. Acá están las cadenas de carácter, no, acá están los booleanos, mira, aquí está el nombre que es bool. Para las cadenas, por ejemplo, el nombre que le da Python es str, ¿verdad? Es la abreviatura de string. O para los enteros será int, para los flotantes será float, y para las cadenas de caracteres, no, para los bool será bool, para los booleanos será bool. Entonces, pueden ser dos valores, true o false, siempre vamos a escribir esa T con mayúscula, ¿sí? Recuerden que Python es un lenguaje que es sensitive. ¿Qué significa que es sensitive? Que no es lo mismo si yo escribo algo en mayúsculas o si lo escribo en minúsculas. Van a ser representaciones diferentes. Entonces tengamos cuidado porque si tal vez escribimos true con minúscula ya no es un valor de verdad, ya no es un valor lógico. ¿Ok? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? El documento luego lo siguen llenando, ya en este momento igual yo ya compartí con los que lo habían llenado, en este momento ya no se pongan en eso, mejor atiendan a la clase y luego continúan con el tema del usuario. Miss, Ok, disculpe, lo que pasa es que, disculpe, lo que sí, digo. pasa es que yo, ahorita solicité por interno eso, ese Excel, porque en realidad no lo encontré por ningún lado, pasé la mañana, y lo que pasa es que yo le envié a usted mi tarea hecha en Replit, pero mi Replit ya estaba creado, yo ya lo tenía creado y es con mi correo de Gmail. ¿Hay algún problema? Sí, tiene que crearse un nuevo repli con el correo de SPOL, con el correo Sí, institucional, ¿ya? claro, eso le Para la quería decir. siguiente tarea, para la siguiente tarea, porque igual lo que usted se descarga es los documentos PG y eso es lo que sube, ¿no? Entonces se crea su usuario con el correo de SPOL y ya para las siguientes tareas, para las evaluaciones sobre todo, podrá trabajar de forma correcta, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Eso tenía que preguntar. Gracias. Ok, ya, miren, este documento yo lo he compartido con ustedes, aquí están todos los que pueden editar el documento, cuidado con editarlo en serio, o sea, que tengan el acceso a no significa que deban hacerlo. En este momento voy a ser yo quien va a explicar y si en algún momento pido la intervención de alguno de ustedes, puede escribir código, mientras no. Cuidado con borrar algo, cuidado con tipear algo por error, porque puede producir un error de sintaxis o un error de ejecución luego y no voy a poder seguir ejecutando bien, voy a perder tiempo buscando dónde está el error, entonces mejor no toquen nada, ¿ya? A pesar, no, está bien que estén conectados, porque yo comparto el documento con ustedes, porque hay estudiantes que quizás en algún momento tienen algún problema de conexión, entonces en ese momento ustedes igual pueden estar viendo lo que yo estoy escribiendo y me van escuchando, aunque también hay casos de estudiantes que mientras escuchan lo que les estoy contando y la imagen les llega con retraso y son problemas de internet, entonces para evitar eso yo les comparto y ustedes pueden estar viendo en tiempo real lo que yo estoy escribiendo y me van escuchando también. ¿Ok? ¿Cómo van a poder acceder? Bueno, por acá en sus Replits hay un símbolo de campanita. No voy a salir ahorita, pero en la ventana principal de Replit, cuando entren con su usuario, hay un símbolo de notificación, que es una campanita. Si le dan clic ahí, se abrirán todas las notificaciones. Les saldrá entonces que Verónica D ha compartido este documento con usted. Y si le da clic ahí, se abrirá el acceso a este documento que les estoy mostrando. ¿Ok?
Entonces, pueden estar dentro, pueden estar solo viendo la pantalla, está bien, es cuestión de ustedes. Lo importante es que si están dentro en este momento no vayan a modificar nada, ¿ok? Tampoco se pongan sobre lo que estoy escribiendo. A veces se ponen su cursor justo sobre lo que estoy escribiendo. No lo hagan porque su nombre aparece y luego no se ve bien lo que yo estoy escribiendo, ¿ok? Entonces no se pongan tan cerquita. ¿Qué más? A ver, como ven, esto es la forma en que vamos a ir trabajando. Yo siempre prepararé un documento base donde habrán algunos títulos de los temas que iremos tratando a lo largo de la clase e iré comenzando a escribir código para explicarles cómo se hace cada cosa, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que voy a hacer. Y luego ustedes, este documento les queda como evidencia para que luego puedan revisarlo también. Y no lo copien ni lo peguen de aquí, pueden de aquí directamente descargárselo y luego copiar lo que tengan. Estos documentos que se abren, estos documentos PNG, si ustedes les dan clic derecho y lo intentan abrir con un bloc de notas, se abre como un archivo de texto plano. No lo van a poder abrir con Word, por ejemplo, pero sí como un bloc de notas, ¿ok? O con PyCharm. Y van a poder copiar el contenido y lo pegan a su propio Replit o en PyCharm o donde gusten, ¿ok? Bien, empecemos entonces. Python por defecto, bueno, todos los lenguajes de programación por defecto ya tienen muchas funcionalidades establecidas, ¿verdad? Tal es el caso de la función print, por ejemplo. La función print tiene una tarea que es la de mostrar los datos en consola. En general, ¿qué es una función? Una función es una porción de código que tiene como objetivo realizar una tarea específica, una tarea pequeña específica, ¿ok? Por ejemplo, lo de la función print. La función print, su tarea es mostrar en la consola lo que yo envíe entre esos corchetitos, entre esos paréntesis, será mostrado en la consola, ¿ok? Entonces, las funciones normalmente se forman así, como print. El nombre de la función, abro y cierro paréntesis. Si es una función, siempre va a estar acompañada por paréntesis. Ahora, no siempre voy a tener que enviarle cosas dentro de los paréntesis. Esos elementos voy a enviarlos dependiendo de si la función lo requiere. Habrá funciones que no requieran que yo envíe nada dentro del paréntesis, entonces no le enviaré nada. Ya a medida que vayamos aprendiendo más funciones, les iré contando cuáles sí, cuáles no, porque cada una tiene su propio objetivo, ¿ok? La función print por defecto siempre me agrega un salto de línea al final. ¿Qué es un salto de línea? Es un enter, como cuando yo presiono, estoy escribiendo en Word y doy clic, presiono la tecla de enter. ¿Qué pasa? Se salta a la siguiente línea, ¿verdad? Bien, la función print siempre por defecto incluye un salto de línea. Ahora, si yo quiero que se incluya otro salto de línea adicional, lo voy a hacer de esta manera. Voy a declarar una cadena de caracteres y dentro de las comillas voy a poner esta simbología, \n, ¿ok? \n. Entonces, si tienen su teclado en español, puede ser que el backslash lo puedan obtener con la tecla Alt-GR, que es el alt que está a la derecha, y luego presionando el símbolo del backslash. Y si tienen su teclado en inglés, ahí está directo, ¿ok? Ya, entonces este símbolo se llama backslash y bueno, va a ser acompañado de una N minúscula y eso significará un enter. Si ustedes se fijan, yo aquí todos los títulos les he puesto un backslash o dos backslash. Eso significa que espero que al final de cada uno de ellos se agregue un salto de línea, ¿ok? Por ejemplo, esto yo no lo había agregado, creo que por ahí alguien me lo agregó y me modificó el documento. No los modifiquen normalmente porque... Ya, ok, no los modifiquen porque yo ya tengo ahí establecidos los títulos porque sé qué temas voy a tratar en cada uno de ellos. Entonces estaba en este momento intentando recordar cuándo fui que escribí esto, pero no, bueno, ya sé que no fui yo. No los modifiquen en todo caso. Ya si ustedes quieren modificarlos, ya saben, se lo descargan y luego lo suben en su propio Replit o lo copian en su propio Replit, pero modifiquen en sus documentos y no en este que es el compartido. Bien, entonces, así como existe la función print, existe otra función que se llama type, esa por la que les pregunté hace un momento en la evaluación del control de lectura. ¿Qué pasa con la función type? El objetivo de la función type es determinar cuál es el tipo de datos de un determinado valor. ¿Cuál valor? El valor que se ha enviado aquí entre estos paréntesis, ¿ok? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 34, esperaría obtener como resultado el tipo de datos de este valor que le estoy enviando entre paréntesis. ¿Qué pasa? Pasa que voy a ejecutarlo en este momento. Si ven que se demora un poquito, es porque normalmente Replit, a veces los servidores se saturan y entonces se demora un poquito en ejecutar. Y más cuando tengo estudiantes con los que estoy compartiendo un documento, suele demorarse un poquito. Así que vamos a tener un poquito de paciencia con eso. Ya, miren, yo
hago type de 34, pero aquí no me aparece nada. ¿Por qué no estoy viendo nada en la consola si estoy escribiendo esta instrucción y esperaría yo visualizar el tipo de datos de 34, ¿no? Pues bien, porque la función type tiene como objetivo obtener, me retorna, esta palabra es clave, retorna el tipo de datos de un determinado valor, pero no está diciendo que lo muestre en pantalla, ¿ok? Si yo además quiero visualizarlo en pantalla, tengo que ayudarme de la función print. Entonces, si yo quiero mostrar algo en pantalla, tengo que invocar a la función print y entre los paréntesis de la función print le voy a agregar lo que yo quiero visualizar en pantalla. ¿Qué es lo que quiero visualizar en pantalla? El tipo de datos del valor 34, ¿verdad? Así que copio esto, lo pego aquí dentro y ¿qué pasará aquí? Se va a ejecutar primero lo que está dentro de los paréntesis. Se va a ejecutar primero la función type, eso retornará el tipo de datos de 34 y ese tipo de datos será mostrado en pantalla con ayuda de la función print. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto nuevamente, ahora sí voy a ver aquí su clase, su tipo de datos que es int. A pesar de que la palabra reservada que usa Python para indicar los tipos de datos es class, yo siempre hablaré del concepto del término tipo de datos, que es la forma más general de nombrarlos, ¿ok? Entonces será un int porque es un entero, ¿verdad? Y si yo en cambio, en lugar de ponerlo así como tal, le pongo comillas por aquí y lo vuelvo a ejecutar, ya sabrán ustedes que eso ya no será un entero, ¿verdad? Eso será una cadena de caracteres porque esos dígitos fueron encerrados entre comillas, ¿ok? Eso quiere decir que esto de aquí, si es una cadena de caracteres, no puede ser usado para una operación matemática, ¿verdad? Aquí está, str. Mientras, estos son dígitos, pero no tienen valor numérico, por lo tanto no pueden ser utilizados para una operación aritmética. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo quisiera preservar lo que me devuelve la función type en una variable? Oh, dije el concepto que no quería decir. ¿Qué pasa si quisiera preservar lo que me retorna la función type para más adelante en mi programa? Lo que quería decir es que en ese caso yo debería utilizar una variable, porque ese es el objetivo de las variables, ¿verdad? Una variable es un nombre para representar un valor. ¿Sí? Un nombre que me va a permitir trabajar de forma más sencilla con los datos, me va a permitir preservar los datos a lo largo de mi programa y lo voy a poder utilizar tantas veces como quiera sin tener que escribir el valor de forma literal. ¿Ok? Entonces yo también podría haber hecho esto, podría haber puesto tipo es igual a type de 34, ¿verdad? Y luego imprimo en pantalla tipo. ¿Ok? Entonces, el resultado será el mismo, pero ya sé que si yo lo hago así nada más, se mostró una vez en la pantalla y ya está, se fue. Dejé ir ese dato. En cambio, si lo quiero guardar porque más adelante lo necesito para algo más, lo guardo en una variable, lo asigno a una variable y entonces lo puedo utilizar más adelante en mi programa. ¿Ok? Ese es el objetivo de las variables, que yo puedo usar ese valor a lo largo de mi programa, pero referenciándolo a través de un nombre. ¿Ok? Ay, ejecuta. Ay, está bien. Ok, entonces miren, ahí está int, ¿verdad? Int porque puse 34, no 34 entre comillas. ¿Ok? Entonces, ustedes ya vieron que era una variable, vieron cómo se creaba una variable, siempre va el nombre de la variable del lado izquierdo, por ejemplo, vamos a poner aquí edad de Julio. ¿Ok? Edad de Julio va a ser 25. Okay, entonces, he creado una variable cuyo valor es 25, ¿verdad? Siempre el nombre de la variable va del lado izquierdo y el valor que se le asigna a esa variable irá del lado derecho. Este símbolo lo conoceremos aquí como el símbolo de asignación. ¿Ok? Estamos asignando un valor a una variable. Yo no puedo hacer esto, ¿verdad? No puedo hacer esto porque como el intérprete siempre busca el nombre de la variable del lado izquierdo, me va a decir que esto de aquí es un error de sintaxis. ¿Cómo sé que es un error de sintaxis? Porque está sombreado con rojo. Los errores de sintaxis, el intérprete, el entorno de desarrollo más bien, que es Replit, me los señala, me los sombrea con rojo para que yo los pueda identificar. Entonces, una variable no puede tener como nombre un número. Un número puede ser parte del nombre de una variable, pero no puede estar al inicio. Puede estar después de algunas letras o puede estar al final, es decir, en el medio o al final. Pero no puede ser que un número en general sea el nombre de una variable, solo un número. ¿Ok? Entonces, como no está permitido, se convierte en un error de sintaxis.
Hablando sobre las variables en general, las características de las variables es que pueden variar, como su nombre lo indica. Entonces, si en este momento yo digo edad de Julio, vamos a imprimirlo aquí, edad de Julio. ¿Qué pasa si Julio luego en el siguiente año ya cumplió otro año más de vida? Entonces ya no tiene 25 años, sino que ahora tiene 26. ¿Ok? La misma variable que antes tenía el valor de 25, ahora a partir de la línea 27 de código tendrá el valor de 26. ¿Ok? Entonces no hay problema con eso, la variable puede variar el contenido. Así como puede variar el valor que está alojando, también puede variar el tipo de datos del valor que está variando, ¿no? Entonces yo puedo decir edad de Julio es igual a mediana edad, por ejemplo. Entonces ya no está almacenando ni siquiera un número. A partir de la línea 29, edad de Julio tendrá esta cadena de caracteres que será mediana edad. ¿Ok? Entonces las variables van variando. No es obligatorio que varíen, pero siempre existe la posibilidad de que pueda ocurrir dentro del programa y pues en ese caso no habría ningún problema. Una variable siempre puede cambiar. La variable comienza a existir desde que se le asigna un valor. Ok, yo no puedo dejar aquí el nombre edad Julio solito y ya está. Ay, por aquí y ya está. No puedo porque me dice, hey, ese nombre no está definido. ¿Qué es edad Julio? Si yo quiero que eso sea una variable, tengo que asignarle un valor. ¿Ok? Déjenme intentar ejecutar esto de aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, mientras esto se ejecuta? No, me estaba claro. Ok, gracias. Bueno, esperemos entonces un momentito hasta que esto se ejecute y hasta que esto se ejecute podemos ir viendo por acá algunas otras características de las variables, ¿ok? Esto ya lo vimos. Veamos esta animación. ¿Qué pasa cuando se reemplaza una variable por otra? Ojalá esto no se trabe porque ¿qué está pasando? Se queda. De hecho, ahorita ya se quedó. Ahí está, vamos a ver. ¿Sí? Sí. Ok. Miren, he declarado una variable donde x que se llama x y que tiene el valor de 15 y una variable y igual a 25. ¿Ok? Entonces, las variables se crean en la memoria del computador y los valores también. Se enlazan con ayuda del símbolo de asignación, que es el igual, ¿verdad? Entonces, cada variable comienza a referenciar al valor al que va a representar. ¿Qué pasa si luego yo digo x igual a 100? Pero x ya valía 15, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? X va a dejar de apuntar a 15 y va a comenzar a apuntar a 100. ¿Qué pasa con el 15? Bueno, el 15 se perdió ya. Desde que X toma otro valor diferente, el 15 quedó en el olvido y se queda ahí en la memoria del computador. En algún momento se va a producir algún proceso automático que va a limpiar ese espacio y lo va a dejar disponible para que se pueda guardar ahí algún otro valor necesario para mi programa. ¿Ok? Todo esto ocurre durante la ejecución del programa. Cuando yo estoy escribiendo mi código, ahí no se está ejecutando nada, ¿no? Todo comienza a ejecutarse cuando yo le doy clic en Run. Ahí comienza a ejecutarse mi programa. Ahí es cuando en realidad se está poniendo, el computador está haciendo y está ejecutando todas las tareas que yo le indiqué a través de la programación, ¿verdad? Entonces, en ese momento pasa esto. X comienza a apuntar a 100 y ya el 15 quedó en el olvido, les decía, ¿no? Y si luego yo digo y igual a 225, ese 225 debería guardarse también en la memoria del computador y y debería empezar a apuntar a ese 225. Entonces el 15 se borró, ¿verdad? No sé en qué instante de tiempo va a pasar eso, pero el 15 va a desaparecer porque ya va a ser un valor que ya no está siendo referenciado por ninguna variable. Y entonces y dejará de apuntar a 25 y comenzará a apuntar a 225. Y ese 25 que quedó ahí también pasará al olvido y en algún momento en el futuro va a eliminarse. ¿Ok? Para liberar espacio. ¿Ok? Por eso la memoria de nuestro computador es dinámica y todo el tiempo está creciendo y creciendo para permitir el alojamiento de más o menos variables y sus valores correspondientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Estos son ejemplos que pueden revisar. Ahora, déjenme ver si ya funcionó lo de acá. Sí, ya se ejecutó. Bueno, aquí teníamos. Regresemos al ejemplo de edad de Julio. Miren, primero Julio tenía 25, esa era su edad. Luego, en la línea 27 se le asignó un nuevo valor, así que ahora edad de Julio tiene 26. Y luego, finalmente, edad de Julio en la línea 29 toma un valor diferente, mediana edad. ¿Lo ven? Ha cambiado en diferentes líneas de código, en diferentes instrucciones, ha ido cambiando. Entonces, si yo al final, cuando imprimo edad de Julio, ya no tiene el valor ni de 25 ni 26. Ahora tendrá mediana edad. ¿Ok? De hecho, esto de aquí lo voy a poner aquí abajo donde dice asignación.
porque realmente eso es lo que estamos haciendo, asignando variables. Este era el título general. Ahora, como ven ustedes, aquí yo tengo otras formas, se las voy a dejar para que ustedes las practiquen, porque ya aprendimos cómo asignar variables, cómo crear variables, para preservar los valores. ¿Dónde están esas otras formas? Aquí. ¿Ok? ¿Qué son estas otras formas de asignar? Otras maneras de escribir lo mismo. En este caso es como crear algunas variables al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces son sintaxis que es importante que ustedes las conozcan y se aprendan que eso es correcto también hacer, que es permitido hacer, que es parte de la sintaxis del lenguaje. ¿Por qué? Porque si en algún momento, puede ser que ustedes prefieran siempre declarar una variable debajo de la otra, y está bien, no tienen por qué usar esta modalidad de acá. Sin embargo, si en algún momento yo les doy un programa y les digo corrijan los errores que hay en este programa y les doy alguna asignación así de varias líneas, varias variables en una misma línea, entonces pues si no lo sabían, si no lo vieron, si no se lo aprendieron, van a pensar que es un error. Y no, está bien hecho, ¿no? El lenguaje lo permite. Así que es importante que ustedes revisen esto de aquí de todas maneras y que sepan cómo hacerlo. Así que yo lo voy a dejar aquí en las diapositivas y luego ustedes, antes de la siguiente clase, se van a poner a practicar otros tipos de asignación aquí. No lo dejen solo en las diapositivas, porque verlo nada más e intentar memorizarlo no es lo mismo que escribirlo. Uno memoriza mejor cuando escribe. Por eso es que la buena práctica, la práctica de forma responsable del código es que les va a permitir aprender de forma correcta la materia. ¿Ok? Entonces, continuando, realmente no me voy a detener en este tema de la asignación porque ya vieron que la asignación es lo mismo, pero escrito de diferentes formas. Ya aprendimos a crear las variables y eso es lo importante. Mejor veamos y hablemos sobre cómo puede construirse el nombre de una variable. Primero, el nombre de una variable debería ser siempre un nombre representativo, significativo y que tenga relación con el valor que va a representar. Entonces, ustedes vieron, yo aquí puse edad de Julio y entonces puse una variable que decía edad de Julio, ¿verdad? Y le asigné su valor. Entonces, yo quería almacenar el sueldo de Julio, entonces ponía sueldo. No necesito poner sueldo de Julio así súper detallado, simplemente sueldo, porque quizás yo en mi programa no voy a manejar solamente los datos de Julio, sino de Julio, de Pedro, de Carmen, de Luisa, de María, de muchos usuarios. Entonces tampoco puedo ser tan específico en el nombre, pero sí voy a poner siempre un nombre que sea bastante representativo. ¿Por qué es importante tener nombres de variables representativas? Porque de esa manera, si yo luego voy a revisar mi código, se me va a hacer más fácil entender lo que escribí. Cuando ustedes lean sus programas, deben ser capaces de leer eso como si fuera un libro, como si fuera un documento, así, como si estuvieran leyendo algo en inglés. Deben poder entenderlo en su totalidad, ¿ok? Entonces, es por eso que es importante tener variables que se asemejen bastante a lo que están conteniendo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una variable que tiene un nombre compuesto? Es decir, necesito que sea dos palabras, como por ejemplo aquí fecha actual. Existen dos formas de representar eso de ahí. Yo puedo separar las dos palabras con un subguión, o puedo poner las dos palabras juntas, como en el caso de edad de Pedro o edad de Julio, poniendo la segunda palabra que empiece con mayúscula, la segunda palabra, no que todo esté con mayúscula, ¿no? Entonces, son las dos convenciones. Eso sí, si yo ya creé mi variable aquí, que dice edad Julio y tiene 25, ¿verdad? Luego yo ya no puedo venir acá y poner un subguión, ¿no? Sí, eso sería una variable diferente, ¿no? Ojo con eso. Si yo ya la empecé creando así, entonces siempre voy a referenciarla así. Si quiero otra edad de Julio que se llame así, con subguión, está bien, pero sería una variable diferente, ¿verdad? Esto sería una variable diferente. Ahora, lo importante es que sea uno u otro el modelo que ustedes elijan para crear sus variables, mantengan siempre el mismo estándar. Entonces, si ya las comenzaron a crear las palabras compuestas separadas con su guión, mantengan ese estándar para que su código se vea más ordenado, porque siempre nos cuesta más pasar luego de un modelo a otro y quizás para usted sea familiar porque usted lo está escribiendo, pero no para cuando alguien más lo intenta leer. Ok, entonces intentaremos siempre mantener el estándar, el que sea que prefieran, pero el mismo siempre, ¿ok?
¿Qué más? Seguir las tradiciones del lenguaje. Ya, las variables siempre se escriben con minúscula. No pasa nada, o sea, no me da un error de sintaxis, ni semántico, ni de runtime, si es que yo escribo la variable con mayúscula. No pasa nada, pero la convención del lenguaje, es decir, el estándar, la buena práctica de programación dice que las variables siempre se escriben con minúscula. Entonces, en el caso de las palabras compuestas, la segunda comienza con mayúscula, pero la primera palabra será con minúscula. ¿Ok? Y si es una palabra simple, todo con minúscula. ¿Ok? No elijan nombres muy grandes porque luego cada variable, igual de acuerdo a la cantidad de caracteres que tiene, ocupa un espacio en el computador. Si tiene menos caracteres será más liviana que una muy extensa. Además, si escriben variables muy grandes, entonces luego tienen líneas de código muy extensas y hacen luego ver un programa muy cargado. Entonces siempre tiene que ser liviano, fácil de entender, fácil de leer, ¿verdad? Por eso vamos a procurar tener nombres de variables cortos, significativos, escritos en minúsculas, ¿ok? Con buenas prácticas de programación. Aquí hay algunos ejemplos de cómo yo podría crear mi variable. Entonces esto es un check porque edad es un nombre representativo, variable no, variables son todas, ¿no? O si yo pongo A, B, C, nada más, ¿qué será? Lo leo después de 2 semanas, ¿qué era A? ¿Qué era B? ¿Qué era C? Me va a costar mucho más recordar o asociar esos nombres a los valores que se están manejando dentro del programa. Mejor es poner nombres que sean representativos, aunque me demore un poquito más, pero son nombres que al fin y al cabo a la larga me van a ayudar, ¿ok? Una variable no puede comenzar con un número, pero sí puede tener un número en el medio o al final. No pueden estar separados con guiones, solo pueden estar separados con subguiones. El único carácter especial que yo puedo agregarle a mis nombres de variables va a ser el guión. No puedo agregar guión, numeral, signo de dólar, espacios, no puedo agregar espacios, ¿ok? Y tampoco yo debería usar palabras reservadas de lenguaje. Si ustedes hicieron su práctica autónoma, sabrán que input es una palabra que se usa para otra cosa, ¿verdad? Que ya trataremos más adelante. Entonces, no voy a usar palabras reservadas de lenguaje, voy a usar nombres que no hayan sido usados ya dentro de Python. Por aquí hay algunos ejemplos de lo que no deberían hacer. Y esto de aquí. Aquí hay una lista de palabras reservadas del lenguaje. Y en el libro tenían una lista más extensa, me parece. Poco a poco, a medida que vayan adquiriendo experiencia, conocerán qué palabras ya están reservadas por Python y cómo no deberían usar esas palabras para nombrar a sus variables. Aunque estas palabras están siempre en inglés, porque el lenguaje que se usa normalmente es inglés, entonces tampoco creo que vayan justo a coincidir con que van a poner el nombre de una variable así. Pero igual tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? No, miss. Ok, espero estén atendiendo y no se estén durmiendo, chicos. Lo que estamos viendo el día de hoy son temas fundamentales que tienen que quedar claros para ustedes, que tienen que tener bases sólidas, porque sobre esto vamos a ir construyendo el resto de sus conocimientos, ¿ok? Entonces, si algo no queda claro en algún momento, no se preocupen, me dicen que lo repita y yo lo repito, no hay problema. Vamos entonces a ver esto de aquí, ya que me encontré este ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes qué era debugging? Según lo que leyeron en el libro, ¿qué es debugging? Es el proceso para ir eliminando errores. Bueno, sí, debugging es ese proceso que me permite encontrar y corregir errores en mi código. Al principio, como no hay mucha experiencia, se van a cometer muchos errores. Y esos errores poco a poco van a ir desapareciendo, ¿verdad? Ya no los voy a volver a cometer porque con la práctica voy a aprender qué no es correcto de hacer. ¿Okay? Entonces voy a escribir esto de aquí un momentito y luego les pregunto unas cositas. Ok, entonces vamos a ponerle aquí un título para diferenciarlo de lo de arriba. Voy a ponerle debugging, okay, que se me olvide de ponerlo. Así que vamos a ponerle aquí debugging. Quiero que ustedes vean ese pequeñito programa que está ahí, que se encarga de sumar dos números y me digan qué errores de sintaxis ven ustedes aquí. Solo de sintaxis, ¿ok? ¿Qué errores identifican? La variable. Primero que la variable inicia con un número. La La línea variable inicia 37. con un número.
Ok, perfecto. Entonces, primero que nada, los errores de sintaxis, ya lo dije antes. Siempre en Replit o en PyCharm o en Visual Studio Code, cuando yo uso o cometo un error de sintaxis, se va a sombrear en rojo. ¿Ok? Entonces, yo voy a identificarlo así, me va a ayudar, pero si estoy, por ejemplo, escribiendo mi código en un blog de notas, que también es posible, ahí nadie me ayuda, ¿no? Ahí sí, yo contra el mundo, y me voy a dar cuenta a medida que escriba mi código y lo mande a compilar. ¿Qué pasa aquí? A ejecutar, perdón. Los errores de sintaxis no permiten que yo pueda ejecutar mi programa. Un programa con errores de sintaxis no se ejecuta. No se ejecuta nada. Si se fijan, voy a ver siempre letras rojas y me va a decir aquí que es un syntax error. Me va a decir que hay una sintaxis inválida y me va a decir en qué línea se está produciendo. Miren, esta es la línea y me dice además que es la línea 37 del documento main.py. ¿Ok? Eso va a pasar siempre, toda la descripción. Entonces, como van a cometer muchos errores, es normal, ustedes tienen que aprender a leer esos errores para poder solucionarlos. Entonces, ahí vamos haciendo ese proceso de debugging, viendo paso a paso el código, identificando los errores y también asimismo corrigiéndolos, ¿ok? Entonces, este es un error. El error es que la variable comience con un número. Ya sabemos que la variable no debe comenzar con un número. Ay. Uy, ok. Debería ser num2, ¿verdad? No puede ser 2num. Entonces, si le cambio ahí, obviamente tengo que cambiarle acá para que no me dé un error de sintaxis abajo. Ok, entonces, eso es el único error de sintaxis, de hecho, que hay. Pero hay malas prácticas de programación aquí. ¿Cuál es una mala práctica de programación por aquí? La variable comienza con S mayúscula. Así es, comienza con mayúscula y la convención del lenguaje, el estándar dice que las variables siempre serán con minúscula. Sin embargo, al ponerla con minúscula, si ven que Zoom se puso con moradito. ¿Por qué Zoom se puso con moradito y no está negrito como num1 y num2? Porque Zoom es... Ya es una palabra reservada o palabra clave. Es una palabra reservada. Así es una keyword o es una palabra reservada del lenguaje. Hay una función que se llama zoom. Por eso se pone morado, porque cree que estoy invocando la función y que me olvidé de ponerle los paréntesis. Entonces, aquí si yo lo dejo tal y como está, puede que se ejecute, pero es una mala práctica. Entonces, yo no voy a usar esas palabras reservadas como nombre, les voy a cambiar, voy a poner suma. ¿Ok? Y si ven, ahí ya deja de estar morado, se pone negro como el resto de los nombres de las variables. No siempre es morado, por si acaso, dependerá del tema que ustedes tengan en su interfaz de desarrollo. Si el tema es oscuro, aquí mismo en Replit, se ve todo negro y ya los colores cambian, me parece. O si usan PyCharm, o si usan Visual Studio Code, o cualquier otra interfaz de desarrollo, va a cambiar los colores. Así que no siempre es morado. No lo asocian a que, es morado, ya no tiene nada que ver. Realmente, bueno, no debería llamarse como una palabra reservada. Ahora, ¿qué pasa? Ya está, mi programa parece que está corregido. Entonces voy a ejecutar esto de aquí y vamos a ver qué pasa. Ok, aquí está. Miren, comenzó a ejecutarse todo, llegó al debugging, y aquí se cayó mi programa. ¿Qué significa que se cayó? Siempre voy a decir yo eso, se me cayó el programa, se le cayó el programa, corrija su programa que está caído. ¿Qué significa eso? Significa que se detuvo la ejecución del programa porque ocurrió alguna excepción, algún error que impidió que el programa pudiera continuar ejecutándose. En este caso, como el error ocurrió aquí después de haber ejecutado todo esto, ¿cómo se llamaría este tipo de error? De sintaxis. No es un error de sintaxis. Si fuera un error es un runtime. Si fuera un error de sintaxis, nada de esto se hubiera ejecutado. ¿Ok? No hubiera visto ni bienvenido ni nada de esto aquí. Porque no se hubiera ejecutado nada, porque tengo que tener todo correctamente bien escrito para que se pueda ejecutar mi programa. Esto es un error en tiempo de ejecución porque solo se produce cuando se ejecuta el programa y el programa es capaz de ir ejecutando cada una de las líneas que están bien hasta que encuentra un error. Porque recuerden que eso hace Python, ¿no? Como Python es un lenguaje interpretado, esta línea se traduce y se ejecuta, se traduce, se ejecuta, se traduce, se ejecuta, se traduce, se ejecuta y veo la salida, ¿no? Y así hasta que encuentra alguna operación inválida, algo que es imposible de hacer y en este momento se cae. Ese es un error en tiempo de ejecución. Entonces, habrá ejecutado todo lo que pudo ejecutar y cuando ya no pueda ejecutar lo demás, mostrará un mensaje con letras rojas del error que se produjo. Este es un type error. Los type errors, los value errors, los errores de valor, ambos son subtipos de los runtime errors, de los errores que se pueden producir en tiempo de ejecución.
¿Ok? ¿Cuál es el error en tiempo de ejecución aquí entonces? A ver. Que se está sumando El un 6 extremo y está un entero. como STR y debería ser como INT para que se sume. Así es. Entonces, ¿cómo lo solucionarían ustedes? Primero, digámoslo bien para que los demás escuchen. El error aquí es que estoy intentando sumar num1, num2, pero num2 es una cadena y num1 es una cadena y num2 es un número. Entonces, ¿qué pasa ahí? No puedo sumar una cadena con un número. Para poder realizar una operación aritmética, ambos tienen que ser valores numéricos. Float, entero, entero, float, pero ambos tienen que ser numéricos. ¿Cuál sería la solución aquí? Como Quitarle programador. las comillas al 6. No, esa no es la solución. O sea, eso podría resolver el problema. Pero, ¿qué pasa si este num1 no es que yo lo escribí aquí, sino que viene del usuario? Imagínense, yo no le voy a decir al usuario, quítale las comillas. No, mi programa tiene que adaptarse a las necesidades, a lo que el usuario me da. Si el usuario me da datos mal, bueno, yo le hago saber que me están dando datos mal o en su defecto lo corrijo si es que puedo. ¿Ok? En este caso, la mejor solución no es quitarle las comillas al 6 para que sea un entero. Con ayuda de la programación, ¿cómo podrían hacerlo? Asignarle el valor de entero a 6. Entre paréntesis. Asignarle el valor. Eso, más bien. Eso, como programador, si tengo una función que me permite hacer conversión de datos, entonces mejor voy a convertir ese 1 en un entero para que esté apto para poder realizar la operación aritmética. Esa es la salida correcta. O sea, y no piensen que sus respuestas son incorrectas. También se me hubiera ocurrido eso si no sé nada de estos temas de programación. Pero vamos a empezar a utilizar las herramientas que tenemos a la mano, ¿okay? Para crear programas que valgan, que sean óptimos y que se adapten a lo que el usuario necesita, ¿ok? Entonces, en este caso, como decíamos, es mejor hacer una conversión de ese valor para que sea un entero y poder hacer la suma. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a decir num1 es igual a int de num1, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se acuerdan para qué servía esta función int? Servía para convertir, ¿verdad? Entonces, dentro de los paréntesis yo le envío el valor que quiero convertir y esta función int me va a retornar el valor convertido en un tipo entero, ¿verdad? Así que ahora sí ya sería un entero y ya podría yo realizar mi suma. ¿Ok? Entonces ya miren, todo se ejecutó hasta el final, todo bien, y por aquí debe estar el resultado, 16. ¿Ok? Entonces, hemos hecho un proceso de debugging, lo van a tener que hacer manualmente muchas veces para poder detectar errores, tómense el tiempo que sea necesario hasta que aprendan a identificar esos errores, chicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vamos a continuar. Déjenme mover esto acá para no despegarlo de donde hice otra sintaxis de asignación. Pongámoslo por acá. ¿Ok? Y ahí está acá, ustedes lo van a practicar luego. Ok, entonces, según las diapositivas, déjenme ver, ya he visto esto, he visto lo de acá, y creo que ya podemos hablar sobre los operadores lógicos, sobre las expresiones matemáticas. ¿Qué más podemos hacer con esos números, con esos valores numéricos? Podemos realizar operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, para poder realizar operaciones matemáticas, vamos a usar los símbolos que se utilizan en las operaciones básicas. Entonces tenemos para la suma el símbolo de más, para la resta el menos, para la multiplicación el asterisco, no la X, ok, cuidado me ponen una X por ahí, tiene que ir siempre el símbolo de asterisco. Para la división el slash y la división entera el doble slash. Ustedes esto ya lo vieron en la práctica autónoma, ¿verdad? Para encontrar las decenas y para encontrar las unidades usaban la división y la división entera. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que cuando uso un slash me devuelve todo el resultado de la división, incluso si es un valor flotante, ¿verdad? Si hay una parte decimal. Y en cambio, con la división entera, solo me voy a quedar con la parte entera del resultado de la división. La parte decimal se omite. ¿Cuál es este símbolo llamado módulo? Esto es lo que representa el residuo de la división. Entonces, si yo uso ese símbolo entre el 11 y el 2, me va a dar el residuo de la división, que sería 1. ¿Ok? Y la potenciación será representada con asteriscos. Además, vamos a poder agrupar las operaciones aritméticas entre paréntesis para poder darles un orden más importante, para que se puedan ejecutar primero. Si yo quiero agrupar operaciones, tengo que usar los paréntesis. ¿Ok? Y dicho eso, vamos a hacer el ejemplo de esta fórmula de aquí. Miren, dado a igual a 2, vamos a hacer esta fórmula, a más 2 elevado al cubo. ¿Ok? Entonces,
vamos a poner aquí A igual a 2, y luego vamos a decir, esa es la variable, y vamos a tener una variable para almacenar el resultado, que sería igual a A más 2, A más 2 era, sí, y elevado al cubo. Entonces, como yo quiero que primero se resuelva la operación, que es la suma, entonces yo la voy a poner entre paréntesis para agruparla y que se resuelva primero. Y luego el resultado de esa operación quiero que se eleve al cubo. Entonces lo he agrupado de forma correcta para especificarle al intérprete qué quiero que se haga primero. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si yo ejecuto aquí mi programa y muestro la variable resultante, vamos a ver qué ocurre. Veo que el resultado es 64, ¿ok? ¿Qué pasaba entonces si yo no ponía paréntesis aquí y entonces mandaba a ejecutar todo de nuevo? ¿Qué iba a pasar ahí? Primero se iba a hacer esta operación, ¿no? Primero se iba a hacer la potencia, porque, vamos a ver eso en unas diapositivas más adelante, porque primero van los paréntesis, luego va la potencia, luego va la multiplicación y la división en igual nivel, luego la suma y la resta, y si hay iguales, se hace siempre de derecha a izquierda. ¿Ok? Esa prioridad es importante que la sepan porque ya vieron que si no agrupo de forma correcta mis operaciones, el resultado que voy a obtener va a ser diferente. Entonces, si yo estoy segura de que lo que quiero es que se haga primero la suma antes que la potenciación, tengo que ponerlo entre paréntesis porque los paréntesis tienen un orden de prioridad mayor que la potenciación. ¿Ok? Vamos haciendo entonces el ejemplo del otro, que era, ¿dónde está? Por aquí. Ya. Entonces, dado A igual a 4, B igual a 3, hacer esta operación, ¿ya? Entonces, para eso voy a decir A igual a 4, B igual a 3, y luego vamos a poner acá resultado 2. Resultado 2 es igual a, yo quiero que sea primero la suma entre A con 5, creo que es, ¿no? A con 5 dividido para B con 1. Entonces, primero que se haga esto y que el resultado de eso se divida para el resultado de la suma entre B menos 1. ¿Ok? Entonces, he agrupado las operaciones de acuerdo al orden en que yo quiero que se ejecuten. Recuerden que al computador hay que decirle exactamente lo que tiene que hacer. Si yo no agrupo bien las operaciones, no esperemos que el computador solito lo haga. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar esto de aquí. Y entonces tendré el resultado que es 4.5. ¿Ok? Si yo no lo agrupaba, entonces lo que se iba a hacer primero era la operación de la división, ¿no? Esa era la que se iba a hacer primero. Entonces ya el resultado no iba a ser 4.5, sino algo diferente, en este caso 4.66. ¿Ok? Si yo voy a hacer una operación simple, como una suma que tiene solamente dos operandos y el operador ahí, no es necesario que lo cierre entre paréntesis. Los paréntesis solo los voy a usar cuando necesito agrupar, cuando tengo varias operaciones y quiero establecer el orden en que se realicen. Además, por ejemplo, si aquí yo quisiera que el resultado de esa suma se multiplique por 5, cuidado con hacer esto, porque esto lo aprendemos a hacer en matemáticas, ¿no? Junto a los paréntesis ponemos otro número y eso ya es una multiplicación. Pues bien, eso no se puede hacer acá, yo no puedo asumir que hay una multiplicación, hay que usar el símbolo de multiplicación siempre si es que quiero hacer una multiplicación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No se duerman, vamos, activos. No, mi, todo entendido. No me Todo entendido. Ok, bien, gracias. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué más tenemos para ver? Ya hemos visto las asignaciones, los operadores de aquí. Ya, podemos entonces pasar al tema de expresiones, operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? Los que nos permiten comparar. Entonces, miren, tengo aquí que para comparar el símbolo de igualdad será expresado como un doble igual. Y si quiero yo más bien verificar si un número es distinto que el otro, esta es la simbología. El símbolo de admiración que cierra seguido de un igual. Eso es distinto que, mayor que, menor que ya lo conocen, mayor o igual que. El mayor junto al igual, menor o igual que, el menor junto al igual. ¿Cuál es el resultado de la comparación, de la evaluación de este tipo de operaciones relacionales? Será siempre un valor lógico. ¿Cuáles eran los valores lógicos? True o false, ¿verdad? Uno de ellos. 4 es igual a 4, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces aquí debería tener un true. 9 es distinto de 3, ¿verdad? Entonces debería tener un true. ¿Ok? Entonces siempre será un valor de verdad. Eso quiere decir que si yo acá escribo, por ejemplo, print
56 mayor o igual que 23, lo que voy a obtener en la consola es, en este caso debería ser true, ¿verdad? Aquí está. True. ¿Ok? Listo. Pero además yo puedo construir expresiones lógicas más complejas. Yo puedo decir aquí, operación 1, sin espacio, recuerden que las variables no pueden tener espacio, que es igual a 2 mayor que 1. Y luego voy a decir operación 2, que es igual a 5 menor que 6. Yo quiero al final comparar ambas expresiones. Puedo construir expresiones lógicas complejas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con ayuda de los conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos que tenemos a nuestra disposición en Python? And, or y not. ¿Ok? Entonces el and será la conjunción. Entonces si yo aquí lo que hago es conectar dos expresiones. Del lado izquierdo tengo 2 mayor que 1 y del lado derecho 4 menor que 8. 2 es mayor que 1, true, ¿verdad? 4 es menor que 8, true, ¿verdad? Entonces, true and true, como resultado voy a obtener true. Esto es lógica matemática, ¿cierto? Cuando usamos el and, solo se va a hacer falso si ambas, no, solo se va a hacer verdadero si ambas expresiones son verdaderas. Si alguna de ellas se hizo falsa o si ambas son falsas, el resultado final va a ser false, como resultado de la evaluación de esa expresión lógica. En el caso de true es lo contrario, ¿no? Basta con que una se haga verdadera para que el resultado final sea true. Solo va a ser false si ambas son false. Y not, en cambio, es la negación. Entonces aquí yo tengo not true y el resultado será false. ¿Por qué? Porque estoy negando el verdadero y el resultado entonces sería lo contrario, que es falso. ¿Ok? Vamos a completar entonces el ejemplo acá de esto de acá. Y vamos a poner res es igual a operación 1 y le vamos a poner or operación 2. Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta al final? Si yo imprimo aquí res, ¿cuál sería el resultado, chicos? Falso. Sería falso, vamos a ver. Voy a ejecutar No, esto. pues verdadero. True. Vamos a ver. A ver, entonces 2 es mayor que 1, true. 5 es menor que 6, true. True or true, true, No, ¿verdad? sí, verdad, sí, sí. Ya, entonces el resultado al final debe ser true, aunque aquí está true. ¿Ok? Todas esas expresiones lógicas son booleables, ¿no? Booleanas, Sí, sí, sí. booleanas. Sí, porque lo que se tiene al final es un valor de verdad, un valor booleano que es true o false. Uno solo, ¿verdad? No voy a obtener 2 ni 3, uno solo. Al final siempre voy a obtener un solo valor. Y esto va a ser bastante útil, ya van a ver más adelante cuánto lo vamos a utilizar para poder tomar decisiones en nuestros programas. True o false va a ser bastante útil, así que es importante que aprendan a manejarlo. No solamente, ahorita lo estamos aprendiendo con números, pero ya luego los aprenderemos a usar con ayuda de otros elementos como las listas, como las cadenas de caracteres, entre otras cosas más. ¿Ok? Bien, entonces, hablemos sobre los operadores de incremento. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo digo edad, la variable edad solita, y le voy a decir 23, ¿ok? Y voy a imprimir edad. Tenemos claro que en este momento, si imprimo edad, el valor que se va a mostrar en consola será 23, ¿verdad? ¿Qué tal si luego yo digo edad es igual a edad más 1? Más 1. Entonces, imprimo edad. ¿Qué estoy haciendo con esa línea 111 de mi código? Lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando el valor que tenía edad, le estoy sumando 1 y lo estoy reemplazando en la misma variable edad. Por lo tanto, luego de esta línea 11, edad ya no va a valer 23. ¿Cuánto va a valer edad ahora? 24. 24, porque antes tenía 23, le sumé 1, es 24 y lo reemplacé en la misma variable edad. ¿Ok? Entonces, 23 y luego 24. Perfecto. Esto que yo escribí aquí es equivalente. Equivalente significa similar, pero escrito de otra forma. En este caso es equivalente a esto. ¿Ok? Es lo mismo, pero escrito de otra manera. Entonces, si les digo que es lo mismo, pero escrito de otra manera, y ya teníamos el valor de edad ahí, ¿cuál sería el nuevo valor de edad en la línea 114 cuando lo muestre en la consola? Piénsenlo, ¿no?
Viene el programa, se ejecuta aquí, se ejecuta acá, se ejecuta aquí, se ejecuta acá, se ejecuta aquí, se ejecuta acá. 25. ¿Qué muestra? 25. 25, ¿ok? ¿Por qué es 25? Porque ya aquí, a este punto, a la línea 111, EDAC tomó el valor de 24. Y cuando le sumé de nuevo 1, ahora se convirtió en 25. Entonces, esto que yo puse aquí es equivalente a que es lo mismo, pero escrito como un atajo, o sea, con menos texto, ¿no? Menos código. Equivalente a, ¿ok? Eso es lo que se denomina un operador de incremento. En este caso, incremento porque estoy agregando, sumando. Y son aquellos operadores que permiten incrementar sobre la misma variable. ¿Ok? También lo vamos a usar. Ya van a ver cuándo. Ahorita estamos aprendiendo las cosas como separadas. Luego ya comenzaremos a tomar todas estas herramientas y construir un programa un poquito más complejo para resolver un problema puntual. Entonces, importantísimo que sepan cómo funcionan estas herramientas para que luego sepan cuáles deben usar, cuándo usarlas y cómo usarlas. ¿Ok? Entonces, ya está, tenemos edad, y así como existe el operador de incremento, también existe el operador de decremento. Entonces, yo les digo menos igual 2, no, menos igual 3. ¿Cuál sería el resultado cuando yo haga aquí print de edad? A ver si lo entendieron. 22. 22, entonces teníamos a este punto 25. 25 menos 3, el resultado, ¿verdad? Entonces sí, se va a ir decrementando o se va a ir incrementando sobre la misma variable. ¿Ya? También se puede hacer con la multiplicación, también se puede hacer con la división, solamente tendría que cambiar yo aquí el operador, ¿verdad? Cuando use el de multiplicación, pues se estaría multiplicando por el valor que tenía antes, ¿verdad? Cuando use el de división, se estará dividiendo por el valor que tenía antes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro cómo funciona esto de los operadores de incremento? Porque lo vamos a usar más adelante. Bien, entonces no hay dudas, chicos. Si hay dudas, pregunten. Entonces, a esta hora tienen sueño, ya están así como que, ay, ojalá sean las 4 y se acabe la clase. No desaprovechen su hora de clase, ¿ok? Despiértense y si tienen dudas, pregunten. Hablemos entonces sobre conversión de datos, aunque ya hablamos aquí un poquito antes cuando hicimos por ahí unas conversiones. Existen algunas funciones que me permiten hacer conversión de datos. Por ejemplo, int, ¿verdad? Existe también float, ¿verdad? Existe también str, ¿verdad? Esas funciones son útiles para convertir un tipo de datos a otro. La función int me permitirá convertir a entero. Me retorna ese cambio, esa traducción. La función float, pues me retorna esa conversión a tipo flotante. Y str me retorna la conversión a cadenas de caracteres. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tenía aquí sueldo. Sueldo es igual a 2000 y entonces yo quiero luego decir sueldo más igual 200 más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Realmente no veo ningún error, ¿no? Entonces, como yo no veo ningún error, ya saben que puedo venir, no me di cuenta y comencé a ejecutar. Pero ya sabemos que esto va a producir un error de ejecución, ¿verdad? ¿Por qué va a producir un error de ejecución? Aquí tengo una cadena y le estaré intentando sumar. En esta línea 125 le intentaré sumar 200. Entonces se produce nuevamente un type error, un runtime error, porque estoy intentando hacer una operación no válida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Pues, puedo hacerlo directamente, pero también yo podría convertir, luego decir aquí sueldo n, por ejemplo, y decir que esto es igual a un int de sueldo. Entonces, si estoy empezando y si me confundo un poco al hacer todo junto, siempre lo puedo guardar en variables, tantas variables como quiera, mientras más claro quede, mejor. Entonces, en este caso, yo ya sé que no es a sueldo a quien le tengo que sumar 200, sino a sueldo n. ¿Ok? Entonces, porque ese es el que tiene el valor convertido. O lo puedo guardar en la misma variable sueldo, si es que no me confundo, y ya, el resultado al fin y al cabo es el mismo, es que se puede hacer la operación aritmética. ¿Ok? Entonces, es importante saber cómo funcionan, es importante saber cómo utilizarlas. Miren, ahí se puede poner el resultado que era 2200 y se ejecutó todo bien. ¿Ok? Entonces, sueldo 2000. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en lugar de 2000 tenía hola? Y entonces ejecuto esto y ¿qué pasó? Miren este error, ahora dice value error. ¿Qué tipo de error será esto? Runtime,
sintaxis, semantic. ¿Cuál tipo de error será ese ahí? Runtime. Runtime, ¿verdad? Sigue siendo un error en tiempo de ejecución porque se ha ejecutado todo lo que ha podido y cuando encontró una determinada excepción, porque los errores de tipo runtime se conocen como excepciones, entonces se detuvo, ¿verdad? Y no terminó de ejecutar todo lo que tenía que ejecutar. Entonces, en ese caso, tengo que detenerme a revisar en qué línea está. Ahí está, me dice que es la línea 125 y que es esta la línea que está ejecutando, que está ocurriendo la excepción. Y aquí me dice una descripción de más o menos cuál es el error. El error es que intenté convertir a entero esta cadena hola. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo voy a hacer una conversión, las conversiones son posibles siempre y cuando los valores que se envíen aquí entre paréntesis de la función sean compatibles. Sobre todo cuando voy a convertir hacia tipos de datos numéricos. Los valores que se van a tener que convertir deben ser compatibles. Como en este caso, hola no puede ser convertido entero. Por lo tanto, al hacer la conversión, al intentar hacer la conversión, mi programa se va a detener, se va a producir un error en tiempo de ejecución. ¿Ya? Así que cuidado con lo que convierten porque tiene que ser posible esa conversión para que se realice ese cambio. ¿Ok? Fíjense también que cuando se hace la conversión, la variable sueldo en este punto, como yo esto lo guardé en una variable nueva, sueldo seguirá siendo una cadena de caracteres, seguirá siendo una variable que tiene una cadena de caracteres. Es sueldo n la que tiene ahora el mismo valor de antes, pero convertido a entero. ¿Ok? Importante saber eso de ahí también, tenerlo claro, saber en cada línea de código cómo van cambiando mis variables, si es que voy agregando variables nuevas para tenerlas en cuenta. Puede ser que más adelante necesite nuevamente la variable sueldo y uso esta en lugar de la de acá, que era la que tenía el valor numérico. Entonces, estar muy atentos con eso. ¿Ok? Bueno, algo más. Ya, les iba a hacer el ejemplo con enteros a flotantes, por ejemplo. Valor, si yo quiero convertir a float un entero, ¿qué ocurre? 1300, por ejemplo. Eso es un entero y lo voy a convertir a flotante. Vamos a ponerle valor. Entonces, en ese caso, primero, los valores flotantes, el tipo de datos flotantes guarda más información que el tipo de datos entero. ¿Por qué guarda más información? Porque tiene la parte real, la parte decimal, ¿ok? Entonces, miren, lo que hace es agregarle un punto cero para convertirlo en un valor flotante. El caso es al revés, valor 2 es igual a int de 1000, aquí, un montón de decimales, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo en cambio quiero convertir eso? ¿Qué hice? Déjenme ver. Sí, convierto entero ese valor y aquí muestro la variable. ¿Ok? Entonces, si ejecuto esto, miren lo que pasó. 134 nada más. Se perdió información. Cada uno de estos dígitos representan información en realidad, información que puede ser valiosa. Entonces, cuidado, al momento de hacer estas conversiones, estoy perdiendo datos. No es lo mismo decir 134 que 134.4093, bla, 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 ¿verdad? Entonces, puedo estar perdiendo plata ahí, ¿verdad? Así que también. Yo tengo que identificar si los datos que voy a manejar van a ser enteros, entonces, por ejemplo, la edad no me la van a dar en decimales, entonces ese sí puede ser un dato que puede ser convertido a entero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es me desconecté de internet. Hola. Yo se la ¿Me escucho. escuchan, chicos? Ahorita sí. Ok. Sí, por un momento me desconecté de internet, pero volví. Ok, no sé hasta dónde me escucharon. No sé hasta dónde me escucharon. Sí, ¿verdad? Ok, entonces yo les decía que cuidado al manejar estas conversiones, porque podría estar perdiendo datos que pueden ser valiosos, como en el caso de si convierto un flotante a un entero. Estaría perdiendo toda la parte decimal. No redondea ni nada, simplemente lo corto y ya, me queda con la parte entera. Si yo convierto más bien a cadenas de caracteres, ahí no hay problema, porque cualquier cosa puede ser convertido a cadena de caracteres, cualquier cosa puede ser tomada como texto. ¿Ok? Entonces, ahí no hay problemas de conversión. El problema de conversión se da cuando la conversión va hacia el lado de los numéricos. ¿Ok? Ahí tenemos que tener cuidado de lo que se está convirtiendo.
¿Ok? Chicos. Ok, Miss. Se desconecta de nuevo. Hola, hola, hola. ¿Me Hola, escuchan? Miss. Sí, sí. Hola. Sí, sí la Hola. escucho. Ahí sí se la escucha. Ah, ok. Sí, Miss. Perfecto. Bien. No sé qué está pasando. Sí, es mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Ya. A ver, entonces, ¿no me han escuchado entrecortado o algo así durante todo lo que estaba hablando? Durante todo el tiempo que estaba hablando. No, ¿Todo se ha fue un escuchado momento que bien se cortó. o no? No, Fue solo la ese verdad es que momento. recién ahorita, que se le Recién va. ahorita. Ok, perfecto. Sí, sí, es que me di cuenta que se desconectó de Wi-Fi 2 veces. Ya, a ver. Está hasta ahí claro, entonces, para saber que me comprendieron y poder continuar con lo demás. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Vamos, feedback. ¿Qué pasó? ¿Está claro? ¿No Sí, está todo claro? claro, todo Continúo. claro. Claro, clarísimo, claro. Ok. Vamos a continuar entonces, ¿ok? Ya esto lo vieron ustedes también un poquito en esa práctica autónoma, quizás para muchos no les quedó claro, así que este es el momento de reforzarlo. A ver, manejo de entrada y salida. Ya les dije yo que los programas siempre necesitan datos y que esos datos van a venir de diferentes fuentes, ¿verdad? Pueden venir de diferentes fuentes. Pues bien, la fuente más básica de la que pueden venir los datos va a ser de teclado. Cuando el usuario ingresa los datos para que el programa pueda trabajar con esos datos, el proceso que tenga que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma de tomar datos del usuario? Con ayuda de la función input, ¿verdad? Input es una función, por lo tanto va acompañada de paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que voy a poner yo dentro de la función input? Aquí voy a poner una sola cadena de caracteres para indicarle un mensaje, para indicarle al usuario qué es lo que yo espero que él ingrese. Por ejemplo, ingrese su nombre, espacio. Y obviamente la función input va a recoger lo que el usuario ingresó y me lo va a retornar. Vuelvo a usar la clave, retornar. Cuando una función retorna algo, ese retorno lo puedo guardar en una variable si lo quiero preservar en el tiempo. Entonces, yo podría usar la variable nombre, súper descriptivo, ¿verdad? Entonces, en la variable nombre voy a ingresar el nombre que el usuario me ingrese. ¿Ok? Entonces, la función input, todo lo que me retorna la función input, siempre será como una cadena de caracteres. Siempre será str, siempre será un string. ¿Ok? Entonces, cuando yo pido el nombre al usuario, luego puedo por aquí armar un mensajito. Hola, nombre, coma, y le ponemos aquí. Estoy creando un mensaje personalizado para el usuario. Y entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Bueno, mi programa va a comenzar a ejecutarse, todo lo que tenga que ejecutar, y cuando encuentre por aquí el input, se va a detener ahí para esperar a que el usuario ingrese su dato, y cuando el usuario dé Enter, solo ahí va a continuar la ejecución del programa con el dato que el usuario me está dando, ¿no? Entonces está esperando ahí, está parado, y si yo no ingreso nada, va a seguir ahí parado hasta que dé Enter. Puede ser que yo no digite nada, pero si le doy Enter ya será suficiente. Entonces, ahí por ejemplo. Entonces he creado un mensaje personalizado para el usuario. Y no importa si se conectó Vero, Pedrito, Carlos, Juan, Luis, Carmen, no importa. Mi programa siempre va a mostrar un mensaje personalizado. Entonces ya estoy aprendiendo en cómo puedo yo ir haciendo que mi programa se ajuste al usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si luego yo quiero, por ejemplo, la edad? Edad, y le decimos así, otro input diferente para que ese dato me lo dé y lo guarde en una variable diferente. Entonces le decimos, ingrese su edad. Edad. Dos puntitos, espacio, para que lo que el usuario digite no esté pegado a lo que yo le escribí y se vea bien, ¿ok? Y bueno, luego vamos a decir edad más igual 2 y le vamos a mostrar la edad que tiene. Entonces vamos a mostrar también un mensaje personalizado, hola, luego sería nombre, luego sería otra coma y otra cadena, tienes un espacio, no, espacio no es necesario, las comas me agregan un espacio por si acaso. En esta forma en como estoy escribiendo el mensaje en el print, las comas me agregan un espacio. Y
aquí iría edad, y luego otra coma, y le ponemos años. Si se fijan, mi teclado está en inglés. Yo lo dejo en inglés cuando voy a programar porque se me hace más fácil porque mi computadora sí lo tiene. No tengo ñ en este momento y aquí me acordé de algo. No creen nunca sus variables con ñes. No usen ñes, no usen tildes. Las ñes y las tildes las pueden usar aquí cuando son cadenas de caracteres porque es texto y se toma siempre de forma literal. Pero cuando vayan a definir nombres de variables, nunca definan la variable año, no pongan la ñ, pongan año. ¿Okay? La N y la I en representación de la ñ. Eso, ¿por qué? Porque normalmente se manejan las funciones, ya ven, son nombres en inglés y en este editor no les da problema, pero en algún momento si intentan abrir el archivo en un bloc de notas o algo así, puede ser que no reconozca la ñ. Para evitar problemas, no les pongan ñ si estamos hablando de variables. El texto sí, si es una cadena de caracteres sí puede llevar ñ, tilde, lo que guste, ¿ok? Ya, entonces voy a hacer este ejercicio, voy a volverlo a ejecutar y entonces me dice que ingrese mi nombre y luego mi edad. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Se cayó. ¿Por qué se cayó, chicos? Porque Vean el error y digan. no definió la edad como entero. Porque no es un entero, ¿verdad? Como les dije antes, la input será siempre una cadena de caracteres. Entonces, edad en ese momento es una cadena de caracteres. Yo no puedo sumarle 2 a una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que sea un entero, pues lo puedo convertir directamente y ya aquí me aseguro que lo que devuelva input se ha convertido en entero y eso se ha almacenado en la variable edad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el usuario no me ingresa un número, sino que me ingresa hola nuevamente? O Vero nuevamente. Se va a caer mi programa, se va a detener la ejecución. Pero bueno, ya aprenderemos luego a cómo hacer validación de los datos que el usuario me da. Por ahora, vamos a asumir siempre que el usuario me da el dato que yo necesito. Entonces voy a hacer las conversiones que yo necesito para que mi programa funcione bien. ¿Ok? Entonces, si yo ahí ya lo ejecuto, vamos a darle el dato. Esta es mi edad. Y entonces, ya. Le ha sumado 2 y me ha mostrado el mensaje. ¿Ok? Esta es una forma de hacer o de construir un mensaje de salida, lo que se denomina formato de salida. Entonces estoy armando un mensaje utilizando texto que yo definí y también las variables para crear un mensaje un poco más agradable para el usuario. No es la única forma de establecer estos mensajes de salida. Hay otros formatos de salida que vamos a verlos ahora, pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? Claro, está ahí. Sí, ok. Bien, entonces veamos el uso del operador porcentaje. Ok, también es un operador que me sirve también para hacer formato de salida y cómo se construye. Voy a usar nuevamente el print y voy a escribir lo mismo que está acá arriba para que vean solamente el cambio de cómo sería si uso el operador de porcentaje. Primero, el porcentaje va ahí y va como un separador. Lo que va al lado izquierdo del porcentaje será la cadena de texto que le voy a mostrar al usuario. Y lo que va al lado derecho serán las variables que se van a reemplazar en esa cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí hola. Y como yo quiero que vaya ahí el nombre, en lugar de nombre voy a poner porcentaje S. ¿Ok? ¿Qué significa el porcentaje S? Significa que cuando se ejecute mi programa, ahí, en lugar de ese porcentaje S, va a ir una cadena de caracteres. ¿Cuál? Todavía no le he dicho, pero le estoy diciendo que en esa posición va a ir una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, luego le pongo la coma, pegadita la coma, y luego le pongo tienes, y luego le pongo porcentaje de, y luego le pongo años. ¿Qué significa eso? Significa que aquí, cuando se ejecute mi programa, va a reemplazarse este porcentaje de por un valor entero. ¿Ok? Entonces, porcentaje S para cadenas de caracteres, porcentaje de para enteros, y si yo tuviera un flotante, por ejemplo, voy a definir nuevamente sueldo y le voy a poner un valor flotante. Entonces, yo quisiera, le voy a poner, y tu sueldo, aquí le ponemos porcentaje F, no, porcentaje F para mostrar en lugar de la F cuando se ejecute mi programa un valor flotante. ¿Ok? Entonces, una vez que armé toda mi cadena de caracteres, eso va del lado izquierdo del porcentaje y del lado derecho del porcentaje va a ir la o las variables que quiero que se reemplacen en esa cadena. Si fuera solo una,
por ejemplo, nombre, así la pongo. Después del porcentaje va la variable. Pero si son algunas variables, las voy a agrupar entre paréntesis. ¿Ok? Algunas variables las pongo entre paréntesis. Entonces, en el orden en el que se van a reemplazar. Primero, nombre, porque en ese orden se van a ir reemplazando. Si yo cambio el orden, los datos me van a salir al revés. Entonces, nombre, edad y por último, sueldo. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo va la cadena y del lado derecho va la o las variables que yo quiero que se reemplacen aquí en estos símbolos que puse antes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está ahí? Voy a ejecutarlo, ¿ya? Ok, entonces ahí sale, hola Vero, tienes 235 años y tu sueldo es tal. Si ven cómo está aquí, he armado mi mensaje con ayuda de los porcentajes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que ese valor de sueldo no me aparezca con tantos decimales, sino que quiero que me aparezcan solo dos? Pues aquí, en lugar de poner F, nada más voy a ponerle .2F o .3F, dependiendo de la cantidad de decimales que yo quiero que se muestren. Entonces voy a volver a ejecutar para que vean cuál sería el cambio. Esperemos un momentito hasta que se ejecute. Si alguien tiene alguna duda, puede plantearla en este momento. O sea, usted hace eso por convención, ¿no? Para no estar poniendo comillas, hola, comillas, coma, nombre. Es una forma distinta de hacerlo. Sí, lo pueden hacer así o lo pueden hacer así y el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? La que se les haga más fácil la van a elegir. Ya les enseño una forma más y van a ver que al fin y al cabo el resultado es el mismo. ¿Ok? Es el formato de salida, dar formato al mensaje que voy a mostrar en la consola. Miren cómo ahora ya mostré solo dos decimales, ¿sí ven? Porque le puse aquí .2F. Si lo hubiese puesto .3F me mostraba 3 decimales. Además lo redondeó. ¿Sí? Además redondeó el valor. Si fue posible de redondear, lo redondea. ¿Ok? Entonces tienen que aprenderse cómo construir esas estructuras. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora usando una sintaxis diferentes que son las denominadas f-strings. Entonces, ¿cómo se construyen las f-strings? Pongo la f minúscula dentro del print, seguido de las comillas. Solo dos comillas, ahí. O sea, doble comillas, abre y cierra, ¿verdad? Y dentro voy a armar mi mensaje. Esta es una forma diferente. ¿Cómo funcionan? Pues voy a poner aquí corchetes y dentro del corchete directamente la variable. Entonces tienes, otra vez corchete, aquí iría años y, no, pues debería ser edad, ¿no? Edad es mi variable. Y acá afuera le ponemos años, ¿ok? Y tu sueldo es, faltaba, ¿no? Y tu sueldo es, y aquí ponemos otro par de corchetes y dentro ponemos la variable que sería sueldo. ¿Okay? Y ya está. Entonces, lo importante es que pongan la F al inicio para poder tener esta sintaxis. Si no la pongo, ¿qué pasa? Se toma todo como si fuera una cadena y así se va a mostrar nombre, edad y sueldo en lugar de los valores correspondientes. Entonces va la F. No puede ir F espacio, porque me da un error de sintaxis, así no es la sintaxis es F y seguida las comillas, F strings, por eso se llama, ¿ok? Y al ejecutarlo, pues la salida va a ser la misma, simplemente es una forma diferente de dar formato de salida, pero al fin y al cabo lo que va a ver el usuario va a ser lo mismo, ¿ok? Ahí está, tengo lo mismo. Aquí no lo he redondeado, si ven, aquí no lo redondea porque no tiene la opción de poner el porcentaje 2F, pero hay una función que me permite redondear y esa función se llama round. Entonces a esa función round yo le puedo enviar el sueldo y le puedo enviar la variable que quiero redondear y le puedo enviar también como segundo elemento la cantidad de decimales que yo quiero en ese redondeo. Entonces, si lo guardo en la misma variable, ahí ya sería al final el mismo resultado que tengo arriba. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Está claro? Estoy esperando que esto se ejecute. Se puso lento. Ahí está. A ver, veamos entonces. Ahí está, ¿no? Ahí está el valor redondeado. Ok, entonces con esto
redondea un valor. ¿Ok? Bien. Esas serían todas. Bueno, hay otra forma que es usando el punto format. Si alguien usa punto format, está bien. Ustedes pueden usar, como les digo, para imprimir en pantalla cualquiera de estas formas de aquí. Lo importante es que se las sepan todas, porque si en algún momento los evalúo sobre alguna en particular, igual deberían saber reconocerlas, deberían saber construir las salidas usando operador de porcentaje, usando f-strings, usando las comas. ¿Ok? Bien, chicos, eso es en realidad hasta donde voy a abarcar el día de hoy, porque con mis otros paralelos me ha tomado más tiempo, han habido más preguntas, han sido más participativos, y entonces sí nos hemos detenido en algunos temas. Yo de verdad espero que para ustedes esté quedando claro todo lo que les he contado y sean súper pilas y estén captando todo lo que les digo, porque si no, luego se va a notar cuando ustedes estas cosas que son básicas no las puedan usar y vayan a tener que hacer cositas más complejas y se vayan quedando en esto. Entonces, es importante por eso que participen, que no se duerman, que ya sé que la hora es un poco, y el día también está un poco como para dormir y no para estar en la clase, pero lo importante es que estén atentos. Con mis otros paralelos, todos nos hemos quedado hasta ahí y pues ya continuaremos en la siguiente clase. Algo que sí les quería decir, y dudas que hubieron, no sé si este paralelo en realidad, pero hubieron dudas de cómo trabajar con Replit. Por ejemplo, como habían ejercicios, venían y creaban aquí otro documento de Python y querían crear aquí su programa y ejecutarlo. Como dice el manual, Replit siempre ejecuta solo lo que está dentro de el archivo main. Luego, cuando aprendamos a crear nuestras propias funciones y nuestras librerías, yo les explicaré cómo hacer para que el main ejecute otros archivos. Por ahora no quiero hacerlo, al menos no en esta primera clase, porque ya son muchas cosas y no quiero que se confundan. Así que, siempre que tengan que hacer un deber, si quieren usar Replit, háganlo todo dentro del mismo documento y lo van separando, así como yo he hecho todo ordenadito. Si ven print, aquí comienza el ejercicio 1, pueden poner. Aquí comienza el ejercicio 2. Ahora, si al ejecutar se demoran mucho porque ya estoy en el ejercicio 3 y tengo que ejecutar desde el ejercicio 1, lo que pueden hacer es que a medida que van terminando los ejercicios, los van comentando. Hola, ya. A ver, los van comentando. ¿Qué quiere decir que los van comentando? Que ustedes pueden agregar comentarios en su código. Estos son comentarios, miren, los comentarios en Python se ponen con ayuda del símbolo numeral. Si yo agrego el símbolo de numeral y luego escribo cualquier cosa, por más que sea una línea de código, esa línea de código no se va a ejecutar, va a ser transparente. ¿Para qué me ayudan los comentarios en mi programa? Para agregar anotaciones, o sea, para ayudarme un poco a estructurar mi código, mi programa y entender dónde empieza cada cosa, para ayudarme a recordar luego por qué hice cada cosa también, o para evitar que un determinado código se ejecute. Ok, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un print, eso no se va a ejecutar. Cuando yo vuelva a ejecutar mi programa, eso no se va a ver acá, porque los comentarios son transparentes. Entonces, realmente aquí, si ven, nunca aparece esto, porque simplemente el intérprete no ejecuta esa línea, la deja ahí como en blanco, porque en realidad no la toma en cuenta. ¿Ok? Comenten sus códigos cuando ya tengan programas más extensos, van a ver que es importantísimo eso, porque así no me pierdo respecto a lo que voy haciendo. Puede ser que hoy me acuerde, pero en 2 semanas, si me toca revisar ese código, ya no me acuerdo de nada, así que por eso es importante que ustedes vayan comentando su código siempre, y como les decía, si ustedes ya están haciendo un ejercicio y ya no quieren que se ejecute esta línea, no pasa nada, las comentan, ¿ok? Y ya, pues el comentario va al inicio, ¿verdad? El comentario va al inicio, ahí, entonces ya cuando se ejecute el código, ya esa línea no se va a ejecutar, y cuando ya lo vaya a enviar, pues lo descomento, y ahora sí todo está bien, porque cuando alguien más lo revise, sí se va a poder ejecutar. Además, para descargarme todo lo que yo he hecho en Replit, puedo darle clic aquí, ¿verdad? Eso hace que me descargue ese archivo, se va a ir, en mi caso, se va a mi sección de descargas, y entonces aquí ya puedo yo usarlo, es este de aquí, por ejemplo. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que tengo ahí, clic derecho, extraer ficheros, y entonces se me va a abrir esta ventanita, elijo dónde quiero que se descargue, y se me va a abrir la carpeta. Ok, aquí está la carpeta. Y al darle clic, ahí está todo lo que yo he programado. Asimismo, si lo que tengo es la carpeta, lo menciono porque hubieron algunas preguntas de esto, ¿ya? Entonces, si alguien más lo sabe, ya, pues ya lo sabe.
A ver, si yo, por ejemplo, lo que tengo es la carpeta y lo que quiero es comprimirla para subirla como tarea, clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip, o clic derecho y escoger añadir a .rar. Con cualquiera de las dos opciones yo voy a poder crear una carpeta comprimida, un archivo comprimido que luego voy a poder subir a SeedWeb, porque no quiero que suban los archivos sueltos, o sea, no quiero que cojan estos 3 archivos de aquí, estos 2 archivos y los suban primero uno y luego el otro a SeedWeb, porque eso genera un problema. Luego, primero subió, cuando yo me descargo los archivos se descargan así, ejercicio 2, y yo, ¿quién me habrá hecho ese ejercicio 2? Tengo que ir a buscar uno por uno quién lo hizo. Eso genera al final problemas, porque luego no sé a quién le pertenece. Eso, nada más, entonces ténganlo en cuenta, suben siempre todo en un archivo comprimido y, no sé, ¿tienen alguna duda ustedes? Déjenme dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Y solo lo subimos como tipo archivo en WinRAR, ¿no? Cuando nos pida así. Sí, WinRAR o zip, como les dije, ¿no? Ok, Ajá, ya. A ver, entonces, chicos, eso es... dice que sí, había un error lógico, había un error semántico. ¿Saben que me olvidé de mencionar lo de los errores semánticos? Hablamos de los errores de sintaxis, hablamos de los errores de tiempo de ejecución. ¿Y qué son los errores semánticos? Los errores semánticos son aquellos que se producen cuando yo escribo un programa, pero la respuesta no es la esperada, a pesar de que está todo bien escrito, bien programado, no tengo ninguna operación incorrecta y obtengo una respuesta nada que ver. Por ejemplo, me dicen, escribe un programa que sume 2 números, pero yo los comienzo a restar. Y al final se resta y se muestra el resultado, que es una resta. Entonces, un error semántico es un error de lógica. Cuando yo no diseñé bien mi solución y por lo tanto la respuesta no es la esperada, y ya eso es un error propio del programador, ¿no? Entonces, el programador tiene que revisar si realmente entendió el problema para ver si realmente lo está solucionando bien y pues si no, corregirlo para obtener la respuesta correcta. Lo que menciona aquí, ¿quién es? Alex, es que el 24.99 se queda fuera. Correcto. ¿Por qué? Porque el peso normal debería decir que es hasta incluido el 24.99. Debería ser menor o igual que. Ahorita es una práctica y parece, bueno, no es su culpa que esté así estaba en el documento. Si en algún momento ustedes tienen que hacer sus propios programas, tienen que tener en cuenta esas situaciones. No, se me está quedando fuera algo, tal vez no estoy considerando un caso, porque recuerden que sus programas deben ser inclusivos, ¿verdad? Deberían ajustarse al usuario, deberían resolver de forma correcta el problema. Y si alguien aquí tiene un peso de 24.99, según la práctica, se va a quedar fuera. Así que sí, es verdad, eso debería ser corregido ahí, debería ser menor o igual. Okay, ahora no es su culpa porque así estaba en el documento, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, entonces, si van a utilizar este documento de aquí, no hagan esto, no hagan clic derecho, bueno, sí pueden hacer copiar, pero con mucho cuidado, es que luego pueden también borrar por ahí, y recuerden que esto es un documento comunitario, ¿no? Todos van a poder acceder. Así que yo prefiero que lo descarguen. Siempre descarguenlo y luego lo abren con un bloc de notas. Pueden abrirlo, por ejemplo, aquí derecho, abrir con bloc de notas y ahí su código. El bloc de notas no uso. Yo uso esto de acá que se llama Notepad++, que es como un bloc de notas, pero más para programadores. Entonces, cuando yo abro algo en bloc de notas, incluso, miren que les recomiendo que lo instalen para que si quieren inspeccionar su código, pero esto es un editor de texto plano, o sea, aquí no es que les va a señalar si tiene un error ni nada, ¿no? Pero te permite agregarle colorcito, las palabras reservadas de acuerdo al lenguaje en el que has programado, porque es un editor de texto, pero más orientado a la programación. Sí se me demora un poco en abrir, porque tengo como 100 pestañas abiertas, 100 documentos abiertos dentro de la aplicación por todo lo que hago, pero no debería ser así para ustedes, por si acaso. Pero bueno, aquí yo puedo, si en algún momento reacciona, puedo abrir mi documento para cerciorarme, porque algunos me dicen, ¿está bien subido? O ¿será que sí se subió el documento ahí? Miren, entonces aquí está. Y si no se les pone así con colores, ustedes van aquí en lenguaje, escogen el lenguaje en el que han escrito, en este caso Python, y él les sombrea las palabras reservadas en colores diferentes y les permite un poco revisar. Miren que aquí el color es diferente, ¿no? Los comentarios están en verde, pero siguen siendo comentarios. Pero solo es para visualización, ¿no?
El PDF, sí, es que ese libro está en inglés nada más. Alguien me preguntó si no había una versión en español y yo le di, y yo lo busqué porque no lo había buscado antes y no encontré ninguna versión de ese libro en español. Entonces, por suerte, no siempre les voy a mandar a leer ahí. Sin embargo, si a ustedes les interesó lo que leyeron, porque ahí está súper bien explicado, y pueden continuar esa lectura en inglés, mucho mejor, porque es un apoyo adicional a las clases, ¿no? Y si no, de todas maneras, yo les indicaré, cuando sea necesario, las páginas que tienen que leer. Ya sea de ese libro o de otro, no significa que siempre vamos a leer de ese, pero igual no encontré ese recurso en español, ¿ok? Y listo, ahora sí, ya se pueden retirar, voy a dejar de compartir y nos vemos entonces, dígame. ¿Va a mandar tareas o algo? Voy a mandar tarea, ese era mi siguiente punto. Voy a mandar tarea porque tienen un fin de semana un poquito largo, hay tiempo para practicar, así que les mandaré algunos ejercicios de algoritmos, algunos ejercicios básicos con lo que ya hemos aprendido y en la siguiente clase, yo por Teams les voy a ir contando qué va a pasar en la siguiente clase. Si hay práctica o si hay actividades en clases para que no falten, ¿ok? Ya les contaré, así que estén atentos a Teams, también a aula virtual para que vean las tareas que tienen que realizar. O si tienen que realizar alguna lectura, ahí también va a estar publicado. Así que no se desconecten, por favor, porque ayer habían algunos estudiantes que a las 12 de la noche estaban haciendo la tarea. No hagan eso, no lo dejen para el final, porque ayer fue una tarea de seguir pasos, pero cuando tengan que resolver sus propios programas, si se lo ponen a hacer recién a la medianoche, créanme, se va a hacer muy complicado para ustedes. ¿Ya? Entonces no le dejen la última hora del día para esas tareas. Tienen que hacerlo con la mente fresca. Y aparte de esa hora, es muy poco probable que les responda porque ya es bien tarde y seguramente no voy a estar disponible. Entonces, si me contactan con tiempo, seguro les puedo ayudar. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vemos. Entonces, hasta luego. Listo, Miss, gracias. Gracias. Gracias, Miss. Gracias, Miss.